Chamberí, Malasaña, Galapagar, Lavapiés, Torrejón de Ardoz, Argüelles, Usera, Majadahonda, Parla, Móstoles, Villanueva del Pardillo, Patones, Pozuelo de Alarcón, Brunete, Vallecas, La Moraleja, Morata de Tajuña, Salamanca, Usera, Aranjuez. Soto del Real. No solo hay en marcha una campaña electoral, estamos también en plena campaña de la Renta 2020. Los impuestos son siempre un hit, el apartado más sensible de los programas y promesas de los partidos. A nadie le gusta pagarlos, pero son esenciales para financiar la educación, la sanidad y los servicios públicos. Y eso, en un año marcado por la pandemia y el inmenso esfuerzo de la sanidad para plantarle cara, ha quedado más patente que nunca. Y vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para no solo no subir los impuestos en Madrid como venimos defendiendo, sino además bajarlos y hacer una bajada histórica en el IRPF, a lo que me he comprometido personalmente. Ustedes tienen el programa Apadrina un Millonario y lo que ustedes quieren al rebajar impuestos en plena crisis es pincharnos el flotador. Yo estoy de acuerdo con la ministra Calviño, que ha señalado que en este momento, hasta que no nos recuperemos económicamente y el empleo, no hay que tocar los impuestos. Pero vamos a ver, Ángel, o sea, como desde el compañerismo, sabiendo que vamos a gobernar juntos y que nos tenemos que llevar bien. ¿Es razonable que una persona que gane más de 1 millón de euros, una persona que tenga un patrimonio de más de 1 millón de euros, no se esfuerce como en cualquier lugar en el que hay un impuesto de patrimonio, o que alguien que tenga una herencia de más de 1 millón de euros no se tenga que esforzar? Hoy, en la batalla por Madrid, nos preguntamos por la política fiscal que propone cada partido de cara al 4 de mayo y si es cierto que Madrid hace competencia desleal al resto de las comunidades. Soy Montserrat Domínguez. Bienvenidos. Laura Delle Femmine es periodista de la sección de Economía del País. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Explícanos primero, ¿qué impuestos dependen de las comunidades autónomas? Vamos a hablar de las comunidades de régimen común, separando de País Vasco y Navarra, que tienen un sistema distinto, un sistema foral que quedaría para otro podcast. Entonces, a grandes rasgos, podemos decir que en todas las demás comunidades que se llaman de régimen común, podemos agrupar los impuestos entre grandes grupos. Entonces, algunos que solo puede modificar el Estado, y este es el caso del IVA, que las comunidades no pueden tocar. Luego hay otros donde las comunidades sí tienen cierta capacidad normativa, y este es el caso del IRPF. Y luego hay otros que están cedidos al 100% a las comunidades autónomas. Y en ese bloque entran impuestos como sucesiones, que grava las herencias, donaciones, y el impuesto sobre el patrimonio, que grava la riqueza. Y sobre todo sobre estos últimos se ha generado en los últimos tiempos un gran debate. Entonces, ¿la razón cuál es? Es que en estos impuestos cedidos las comunidades tienen plena capacidad normativa. ¿Y qué significa esto? Que pueden aplicar las deducciones y las bonificaciones que quieran, y por eso se han creado grandes diferencias entre comunidades autónomas. Y Madrid es una de las comunidades que más uso ha hecho de esta competencia normativa y lo ha hecho a la baja. Entre otras cosas porque cuando hablamos de cedidos, la comunidad no puede suprimirlos, lo que puede es bonificarlos. Eso es decir, incluir tras rebaja, que al final prácticamente nadie paga nada, pero no puede suprimirlos. Lo anula básicamente. Por ejemplo, hagamos el ejemplo de Madrid con el impuesto sobre el patrimonio, que es el que grava la riqueza. En Madrid hay una bonificación del 100% y es la única comunidad que lo hace. ¿Qué significa eso? Que quien debería declarar ese impuesto sí lo declara, si llega al tope máximo, pero después sobre lo que le sale a pagar se aplica esta bonificación del 100%. Resultado, Madrid no recauda nada por ello, 0. Y es la única que lo hace. ¿Las otras comunidades autónomas aplican también baremos diferentes? ¿Tienen bonificaciones o no? Sí, se aplican baremos diferentes en el sentido que, por eso decimos que hay mucha diferencia entre comunidades sobre estos impuestos cedidos, y patrimonio es uno de ellos, pero nadie aplica una bonificación tan drástica, nadie ha llegado a anular el impuesto como hace Madrid. Sí es verdad que hay niveles distintos también a partir de los mínimos, etcétera, pero nadie, en todas las demás, algo se recauda, digamos. Ahora estamos en plena campaña de la renta, las comunidades también tienen margen para tocar el IRPF, ¿no? Claro, entonces varios partidos en estas elecciones han propuesto rebajas en el IRPF en lo que es el tramo autonómico. ¿Cómo funciona el IRPF? En este impuesto las comunidades autónomas sí tienen margen. El IRPF es un impuesto progresivo
que se paga por tramo, más gana un contribuyente, pues luego más acaba pagando en el IRPF. Entonces, ¿cuánto se paga? La mitad de lo que se aplica lo fija el Estado y el otro 50% lo fija cada comunidad autónoma. Entonces, por ejemplo, ahora Isabel Díaz Ayuso ha propuesto una rebaja que ella define histórica en el IRPF, que sería bajar medio punto para cada tramo que tiene la comunidad. Claro, del tramo autonómico, porque el estatal no se puede tocar. ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues una rebaja histórica del IRPF que llevaba en mi programa electoral en el año 2019 y que volveré ahora... Desde luego otros candidatos, como pues Gabilondo, ha prometido que no va a tocar ni este impuesto ni ningún otro, los va a mantener así, tal cual y como están. Mi propuesta es no tocar los impuestos, no subir ni un euro a los ciudadanos ni a las ciudadanas en este momento, porque lo que hay que hacer es recuperar el empleo y recuperar, desde luego, la economía. Mientras por el otro lado Unidas Podemos ha prometido pues bajar algo para las rentas más bajas y subirlo para las rentas más altas. ¿Los impuestos hay que bajarlos o hay que subirlos? Depende, mire usted. A algunos hay que subírselos y a los que se esfuerzan más y tienen una condición más difícil hay que bajárselo. Y nuestro programa dice que a los autónomos y a los trabajadores que ganan menos les vamos a bajar el tipo del IRPF porque bastante se esfuerzan ya. ¿Por qué se acusa a Madrid de hacer dumping fiscal? ¿Qué es exactamente el dumping? Bueno, el dumping se debería de traducir como competencia desleal, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que Madrid, como dijimos antes, ha hecho un gran uso de la competencia normativa que tiene sobre los impuestos, sobre todo sobre los cedidos. ¿Qué ocurre? Que el mismo gobierno, así como partidos políticos como Unidas Podemos y el mismo PSOE y también los presidentes de otras comunidades autónomas llevan mucho tiempo acusando a Madrid de hacer competencia desleal por bajar impuestos, sobre todo en las rentas más altas. Sí, esto lo decía Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha. Nosotros apostamos desde hace ya mucho tiempo por una ley de armonización fiscal que corrija los desmanes y los aprovechamientos y las trampas fiscales. ¿Qué ocurre? Que en realidad no es del todo correcto decir esto, porque la normativa sí permite a Madrid, como a todas las demás comunidades, tocar los impuestos sobre los que tiene competencia. La autonomía fiscal está reconocida en España, entonces Madrid hace amplio uso de esta competencia. Entonces no sería nada ilegal lo que está haciendo, que luego sea ético o no, pues eso es otro discurso. Eso, Laura, me recuerda a lo que hace Irlanda con el impuesto de sociedades. Está dentro de la Unión Europea y muchos países la acusan de dumping porque tiene unos impuestos tan bajos que, por ejemplo, las grandes tecnológicas se instalan todas en Irlanda para pagar menos impuestos, ¿no? Claro, y este también es uno de los discursos que usa el gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, siempre ha sido una de las más aguerridas en contra del dumping fiscal que hace Madrid, si así lo podemos llamar. Hay algunas comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, que porque tiene un volumen más importante de recursos por la centralidad de las sedes fiscales que hay en esta comunidad, se produce una posibilidad de bajar impuestos que lleva al resto de comunidades autónomas ante un debate muy difícil para aquellas que reciben menos recursos por habitante. Califique usted esa posición o esa conducta como mejor vea. Y también muchas veces se ha evocado ese ejemplo, en el sentido que en Europa estamos intentando, bueno, en el mundo, buscar una solución para poner coto a todas estas legislaciones que ofrecen muchas ventajas competitivas a nivel fiscal para grandes empresas y luego dentro de España no somos capaces de hacerlo. O bueno, hay mucha diferencia entre comunidades, entonces sí, es un ejemplo que usa también el gobierno y otros dirigentes autonómicos. ¿Sabemos cuál es la cantidad que Madrid ha dejado de recaudar al tener bonificado patrimonio y sucesiones? Bueno, para patrimonio se estima, por ejemplo, que en 2019, que son los últimos datos, han sido unos 1.000 millones, pero todas las rebajas fiscales que ha venido haciendo Madrid en los últimos 15 años, según la misma comunidad, pues el ahorro, por así decirlo, fiscal ha sido de unos 48.000 millones. O sea, que ese es un dinero que podía haber ingresado si lo hubiera hecho en línea con las demás comunidades autónomas para dedicarlo a cualquier tipo de servicio público, pero prefieren no recaudar. Y la teoría es que gracias a eso, digamos, se reactiva la economía, ¿no? Correcto, es un poco, Madrid lleva mucho tiempo defendiendo, ese lema o como se quiera llamar, que el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente, ¿no? Entonces que es mejor gravar menos las rentas para que así se pueda emprender más. ¿Esto es así? Pues no está muy claro.
en el sentido que es verdad que Madrid económicamente pues tiene una economía muy pujante, es líder en España, tiene el mayor PIB, le ha dado el sorpaso a Cataluña en los últimos años, pero que esto se deba a que tenga impuestos más bajos tampoco está muy claro. Tampoco está muy claro que le beneficie a nivel fiscal, porque con la estructura que tenemos en España lo que ocurre es que mucho de lo que se recauda va a una caja común y luego se redistribuye para evitar muchas diferencias entre comunidades. Ajá. Entonces, pues Madrid forma parte de todo este sistema, ¿no? Madrid es la comunidad más rica de España, con un PIB per cápita de casi 36.000 euros anuales, muy por encima de la media nacional, y también la que tiene más peso en la riqueza del país, adelantando incluso a Cataluña. Correcto. Madrid dio el sorpaso a Cataluña entre 2017 y 2018. Ahora, pues, bueno, cuando su PIB fue mayor que el de Cataluña, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la economía de la Comunidad de Madrid ya supone el 19,3% del PIB nacional y la catalana el 19%. Entonces, es verdad que este sorpaso no se dio en una fecha cualquiera, era un momento muy, muy tenso en Cataluña. Además, en 2017 fue el atentado. Pero bueno, también hay que decir que en los últimos años Madrid ha ido creciendo a unas tasas más altas que la media nacional. Y que tiene una economía pujante, y esto es indudable. Según los datos del primer semestre de 2020, fue la comunidad que recibió el mayor porcentaje de inversión extranjera directa, un 75%, que es mucho frente al 17% de Cataluña. Y aquí también se concentra la sede de las grandes empresas, servicios de mucho valor añadido, y también es la capital, es la sede del gobierno y de todas las administraciones. Con el efecto capitalidad. Claro, entonces esto económicamente sí que la puede beneficiar, lo de ser la capital. O sea, tiene una concentración muy alta de rentas altas también, ya no solamente de empresas o de funcionarios, sino también de profesionales que tienen rentas altas, pero al mismo tiempo tiene un gran porcentaje de personas rayando el índice de pobreza, es decir, es una ciudad con muchas desigualdades también. Según los últimos datos del INE, hay casi 10 millones de personas que viven bajo el umbral de riesgo de pobreza en toda España, ¿vale? Y de todos ellos, más o menos 1 millón está en Madrid, que tiene una población que ni llega a 7 millones. Entonces, bueno, esto es llamativo porque a la vez es la comunidad donde se concentran muchas de las rentas altas. Volvamos al impuesto sobre el patrimonio, por ejemplo. Es verdad que no hay que pagarlo, pero sí que declararlo. Entonces hay como unas 18.000 personas que lo tienen que declarar, que lo declaran en Madrid, y el patrimonio medio declarado son más de 9,5 millones, que es el más alto de toda España. Entonces eso nos da un poco una visión de lo que ocurre. Esa armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país. Si queremos garantizar algo en lo que yo estoy convencido de que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades. ¿Qué ocurrirá con esta armonización que el gobierno quiere, el gobierno de la nación quiere impulsar? ¿Se puede hacer una armonización y poner límites a las comunidades? Porque eso al Partido Popular ya ha dicho claramente que no le interesa y que no es su modelo económico. Seamos claros, si gobierna la izquierda en la Comunidad de Madrid, cada madrileño pagará más de 2.000 euros en impuestos todos los años. Mi firme intención es continuar manteniendo nuestras finanzas públicas saneadas. Pues claro, no es un modelo económico y además, pues en eso hay que decir que es verdad que Madrid ha sido la comunidad que más ha levantado la voz, pero no ha sido la única. También en Andalucía o en Castilla y León, también gobernadas por el PP en coalición con Ciudadanos, pues se han quejado de eso. ¿Qué ocurre? El gobierno hizo un acuerdo con Esquerra Republicana el año pasado para que Esquerra aprobara los presupuestos, y en ese acuerdo, pues Esquerra pedía una reforma fiscal que incluyera una armonización de los tributos cedidos, y Gabriel Rufián lo dijo muy claro. Con un objetivo claro: acabar con el dumping fiscal en Madrid. Es decir, acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave perjuicio para la clase trabajadora, especialmente
en estos momentos de emergencia social. El comité de expertos se acaba de reunir y tendría tiempo hasta febrero del año que viene, según ha dicho Hacienda, para presentar sus conclusiones. Entonces, de momento no sabemos cuál va a ser la fórmula que se vaya a adoptar, pero la ministra de Hacienda ya ha dejado intuir que esto va a pasar por establecer unos topes mínimos y máximos. Es decir, se sigue garantizando la autonomía fiscal de las comunidades, que es lo que dice la ley, pero que no puedan hacer básicamente lo que quieran. Y esto que implicaría que en algunas comunidades como Madrid, que pues aplican muchas rebajas, igual no pueda aplicar tanta rebaja, que haya que subir un poco determinados impuestos donde no se recauda nada como patrimonio. Laura, ¿el impuesto de patrimonio es un impuesto habitual en otros países europeos? No, el impuesto de patrimonio en realidad no es un impuesto habitual en otros países, porque los demás países del entorno, si cogemos Europa, lo han ido eliminando. Uno de los últimos ha sido Francia. Entonces, hoy en día, en nuestro continente, solo existe en Suiza y en Noruega, que ninguno de los dos forma parte de la Unión Europea. Es verdad que en otros países como Francia o Italia, pues la riqueza se grava bajo otras formas, con otras figuras fiscales, pero un impuesto que grave a toda la riqueza que eso implica, pues inmuebles, activos financieros, etcétera, pues no lo tiene ningún otro país de la Unión Europea. Desde luego, en España también se suprimió este impuesto. Nos brinda la posibilidad, en torno al impuesto de patrimonio, posibilidad que les anuncio formalmente, porque vamos a proceder a su supresión y, por tanto, compensar a las comunidades autónomas de la pérdida de ingresos que les suponga en el marco. Fue en 2008 con el gobierno de Zapatero, ¿no? Con un gobierno del PSOE. Y se hizo cuando la economía iba muy bien. ¿Qué ocurrió después? Que llegó la crisis financiera y Zapatero lo recuperó. Y lo recuperó con una fórmula temporal, por así decirlo. Este impuesto se fue prorrogando año tras año hasta el día de hoy. Y también los gobiernos siguientes del Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, lo fueron renovando, porque evidentemente entonces, con una crisis muy fuerte y una fuerte caída del PIB, pues se necesitaba recaudar. Ahora el gobierno de Pedro Sánchez lo que ha decidido es que pues no se tenga que volver a prorrogar año tras año, sino bueno, que se quede ahí para siempre, por así decirlo, hasta que deciden hacer algo con ello. Hay que decir que hay quien defiende la supresión de este impuesto diciendo que en realidad lo que grava son hechos imponibles que ya se han gravado con otras figuras fiscales. Por ejemplo, el IBI en el caso de los inmuebles o pues las rentas, lo que ganamos por el trabajo, por el ahorro, a través del IRPF. Luego hay otro impuesto, que es otro impuesto que se dice que grava la riqueza, que es el tema de sucesiones y donaciones, que este sí que existe en muchos más países y donde hay un poco más de consenso, por así decirlo, en el sentido que, bueno, en realidad si yo heredo de mis padres o me hacen una donación, en realidad esa riqueza no la he generado yo. Entonces, eso es un incremento de mi renta, pero no gracias a mi esfuerzo, por así decirlo. También hay que decir que en España también, en la mayoría de las comunidades, cuando se trata de familiares directos, en el caso de las herencias y no son importes mastodónticos, pues no se paga tanto, lo que quiero decir, sobre todo en el caso de las herencias. Recordemos en cualquier caso que el espíritu de los impuestos es la redistribución de la riqueza, ¿no? Y que eso beneficia también a todos y cada una de las personas que los pagan y que cotizan. Claro, los impuestos sirven, pues eso, lo que siempre decimos, que luego pues no lo vemos así claramente, ¿no? Pero sí, para las carreteras, para construir escuelas, para la sanidad pública, para pagar a los funcionarios. Pero bueno, también hay otro debate, que si los impuestos pues pueden servir también para reducir la desigualdad, y aquí entra en pleno el debate sobre las rentas altas, ¿no? Que igual no es solo redistribuir, también limar un poco las diferencias que hay entre las rentas de la población. Es un debate no solo económico, sino también profundamente ideológico. Laura de la Famina, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Al frente de la realización de este podcast ha estado José Juan Morales, Patricia Peiró y Miguel Cantón en la producción. La sintonía es de Mario Gil. Volvemos mañana. Hasta entonces.